Bienvenidos a nuestro seminario de la familia. Espero que hasta el momento lo presentado haya sido de bendición para su persona, su hogar, su matrimonio. Y ahora nos extendemos al área de los hijos, ver el plan de Dios para la educación de nuestros hijos en preparación para la eternidad. Vamos a darnos cuenta que en la palabra de Dios encontramos ese plan maravilloso. Así que tenemos que escudriñar este libro, más que leerlo. Hay que investigarlo, hay que profundizar. Hay que ir hasta abajo, donde podamos sacar esas gemas, esos tesoros escondidos, y ahora podamos aplicarlos a nuestras vidas y veremos resultados maravillosos. El profeta Isaías en su capítulo 55 dice que la palabra de Dios no regresa vacía y que cumple el objetivo por el cual ha sido enviada. El profeta Jeremías dice que es como hierro, que es como fuego, que es como un martillo. Así que tiene poder esa palabra porque es palabra de Dios. Y tenemos que entender que si estamos dispuestos a escucharla, a obedecerla, la atesoramos, ahora puede impactar nuestras vidas y esperamos que también pronto podamos compartirlas con otros. No tan solo la teoría de la verdad, sino también la práctica de la verdad. Vamos al Salmo 78. Ahí comenzamos a darnos cuenta del plan que Dios tiene para nuestros hijos. Salmo 78. Vamos a leer los versículos del 5 hasta el 8. Salmo 78, versículo del 5 al 8, dice lo siguiente. Él, es decir, Dios, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. O sea, aquí dice que Dios hizo un testimonio. ¿Qué es un testimonio? Es un pacto, un convenio. Y puso una ley en su pueblo. Así que hizo un pacto con su pueblo y le dio una ley a Israel. No tan solo el Israel antiguo, el Israel del Antiguo Testamento. Nosotros hoy día somos el Israel espiritual. El pueblo de Dios hoy día en todas partes del mundo compone el Israel espiritual. Hoy día no es un Israel étnico, en un territorio llamado Medio Oriente o Palestina. Hoy día el Israel de Dios está compuesto de aquellos que están en Cristo. Gálatas 3:29 dice que si estamos en Cristo, somos ahora descendientes de Abraham y herederos de las promesas. Así que hizo un pacto con nosotros y ha puesto una ley en nuestro medio. ¿Cuál es? La cual mandó a nuestros padres que la notificasen, que la enseñasen, que la pasasen a sus hijos. Es decir, que ese pacto, esa ley que Dios ha hecho con nosotros, es que nosotros seamos los encargados de notificarle, de educar, de enseñar a nuestros hijos. Usualmente cuando la palabra educación es mencionada a nuestra mente, viene inmediatamente la palabra escuela, o la palabra colegio, la palabra universidad. Pensamos que educación es algo que toma lugar fuera de casa y que otros pueden hacer, no nosotros. Nosotros no podemos, no estamos capacitados, o no nos gusta, o no es nuestro talento. No es cierto. Dios ha hecho un pacto con nosotros, y si es un pacto, ambas partes están de acuerdo. Y cuando usted aceptó a Jesús, usted aceptó ahora formar parte de su familia y ahora entró en un pacto con Él. Y ese pacto, padre y madre, incluye que nosotros ahora vamos a ser los encargados, los responsables primarios de la educación, de la formación de nuestros hijos. Continuamos el verso 6. Para que lo sepa la generación venidera. Y continúa diciendo, y los hijos que nacerán. Así que este impacto de mi educación no tan solo impacta a mis hijos, que es esta generación, sino a la generación venidera. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Así que en un futuro, aquellos que se levanten, posiblemente yo habré pasado de la historia, ellos ahora, debido a la obra que se hizo con ellos, al fundamento que se puso, al cimiento que se estableció, a la educación que recibieron, ahora ellos harán lo mismo con las siguientes generaciones. Verso 7. A fin, o con el objetivo, de que pongan en Dios su confianza. Así que, ¿cuál es el objetivo de este pacto, de este convenio, de esta ley que Dios nos ha dado? Que enseñarles a nuestros hijos
que pongan en Dios su confianza, no en el hombre, no en las cosas del hombre, no en las instituciones del hombre, sino en Dios. Número 2, y no se olviden de las obras de Dios. Así que confianza en Dios los va a llevar a ellos a no olvidarse de las obras de Dios. El mundo hoy día se ha olvidado de las obras de Dios. Dice, la creación no existió, somos producto de la evolución. No conocen las obras de Dios. Su obra en la cruz no es muy conocida, cuando tan solo el 32% del planeta es cristiano. Dice ser cristiano. Así que 2/3 del planeta ni conocen la obra de Jesús en la cruz. Y hay muchas otras obras que leemos en el Antiguo Testamento, que Dios obró, milagros, cosas maravillosas, extraordinarias, que Dios hizo con su pueblo. No conocen esas obras. Por eso ponen su confianza en la obra del hombre. Pero tenemos que enseñarles a nuestros hijos, notificarles a nuestros hijos que pongan su confianza en Dios y que no olviden sus obras. Una de ellas es la ley de Dios. No olviden, esa fue la obra de Dios con su propio dedo. Que no lo olviden. Continúa diciendo que guarden sus mandamientos. Enseñarles a serle leal, fiel, obedientes a Dios. Confianza en Dios, no olvidar sus obras y obediencia a Dios. Padres, madres, esa obra es nuestra. Esa obra no la hace nadie. Esa obra no la puede hacer nadie. Esa obra nos corresponde a nosotros desde el vientre de nuestras madres. Ahí comenzó ya la obra y lo vamos a ver más adelante. Continúa diciendo el verso 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Cuál es el objetivo de este convenio? De que cada generación sucesiva sea mejor que la generación anterior. Cada generación futura, su nivel espiritual sea más alto, más elevado, más cerca del ideal de Dios, más cerca de los principios divinos, más leales y obedientes al Señor. Ese es el objetivo del pacto que Dios hizo con nosotros y de la ley que Dios nos ha dado. Leo Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, dice lo siguiente. Así como Jesús aclaró en el templo los misterios que sacerdotes y príncipes no habían discernido. Note, Jesús tenía 12 años en ese momento. Era un niño todavía. Pero dice acá que aclaró en el templo. Así que fue a la iglesia y los líderes de su iglesia no entendían el plan de salvación. Los líderes de su iglesia no se estaban preparando para la primera venida de Jesús. Los líderes de la iglesia no estudiaban las Escrituras a la luz de las Escrituras, sino de las tradiciones humanas. De lo que otros rabís, de lo que la escuela de los rabís, de lo que otros decían y pensaban y opinaban. Y Jesús, un niño de 12 años, llegó a la iglesia un día y comenzó a explicarle y aclararle a los líderes de sus días cosas que ellos no discernían ni entendían. Dice, en la obra final de esta tierra, los niños que hayan sido debidamente educados pronunciarán en su sencillez palabras que asombrarán a quienes ahora hablan de educación superior. Esta cita es profunda. Dice que los niños, noten, no habla de adolescentes ni jóvenes, niños bien educados pronunciarán palabras, harán declaraciones, darán enseñanza, instrucción, tendrán el discernimiento para decir cosas que aquellos que hablan de educación superior, de doctorados, etcétera, etcétera, dice, quedarán asombrados. Así como los niños cantaron en los atrios del templo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En estos últimos días las voces infantiles
se elevarán para dar el último mensaje de amonestación a un mundo que perece. ¿Entendemos la cita? Es decir, que la obra final terminará cuando la carga pesada se ponga sobre hombros de niños y de jóvenes. Y ellos, dice que voces infantiles como las de Jesús, se elevarán y proclamarán las grandes verdades para este tiempo. Solemne la declaración. Padres, es por eso que Satanás hoy día está tomando posesión de estas mentes jóvenes, de estas mentes infantiles. Por eso hoy día Satanás tiene a los padres entretenidos, absortos en otras cosas, para que no se den cuenta que sus hijos son llamados, tienen el privilegio, el honor de ser la última generación del planeta Tierra, de poner sobre sus hombros la proclamación final de este mensaje y sus verdades más solemnes y sagradas que alguna vez hayan escuchado mortales. Y terminen la preparación del pueblo y del mundo para encontrarse con su Dios. Pero Satanás hoy día está atacando a la familia como nunca antes. Y este ataque ha llegado al punto culminante de la historia, donde como nunca antes se ve ahora el descalabro, el quebrantamiento, la destrucción. Se está desboronando los hogares delante de nuestros propios ojos y nos preguntamos por qué y qué está pasando y qué vamos a hacer. Padres, en la palabra de Dios encontramos la respuesta. Note, Satanás odia a nuestros hijos. ¿Usted recuerda cuando Moisés nació en Éxodo 1? Hubo un decreto contra los niños. Todos los niños varones debían morir en el momento que nacían. Debían ser lanzados al río, ahogados, sin ninguna misericordia ni piedad. Porque Satanás odia. Él sabía que esa generación, ahí Dios levantaría a un Moisés, que sería el libertador del pueblo de Egipto. Y él quería evitar esa obra. Y por eso puso ese decreto de muerte. Pero si vamos otra vez al Nuevo Testamento, hay otro decreto de muerte. Cuando Jesús nace, ahora vemos que hay un segundo decreto de muerte contra los niños, 2 años o menos. Él sabía que era el tiempo que naciera Jesús. Él pudo ver los ángeles dar las buenas nuevas. Él pudo ver a María estar embarazada y escuchar la conversación que tuvo con Gabriel y cómo el Espíritu Santo ahora haría un milagro en su vientre y sería un hombre, pero al mismo tiempo Dios sería encarnado, vendría a este mundo para ser nuestro Salvador. Y cuando Jesús nace, y usted lo puede ver en Apocalipsis 12, hay un dragón y hay una mujer encinta, listo para devorar al niño cuando naciese. Ahora viene ese decreto de muerte a través de Herodes. Maten a todos los niños allá en Belén de 2 años o menos. Y miles de niños murieron inocentes bajo ese decreto. Satanás odia a nuestros hijos, entendamos eso. Pero ahora vendrá un tercer decreto en un futuro cercano. En Apocalipsis 13, verso 16, dice que ahora llegará el momento que habrá un decreto y una marca será impuesta y un decreto de muerte vendrá. ¿Saben quiénes son los primeros en la lista? Dice los pequeños. ¿Quiénes son los niños? Es decir, que nos espera y nos aguarda un tercer decreto de muerte. Y no están solo niños, ahora vienen niñas también. El decreto más terrible de muerte que alguna vez haya sido dado contra los niños es un infanticidio. Lo que Satanás está planeando y hoy día está matando a la gente. Hoy día está matando a los niños aún antes que nazcan a través del aborto. Póngase a pensar, más de 4.000 niños nacen o mueren en el vientre de su madre. Antes de nacer mueren cruelmente despedazados. Y sus madres y padres pagan para que destruyan la vida de su propio hijo. Cada segundo y medio un niño es abortado en el mundo. ¿Sí? Ese decreto de muerte poco a poco comienza a ser implementado hoy día. Trata de matarlos aún antes de nacer, pero si no los mata antes de nacer, ahora trata de matarlos después de nacer. Y comienza a llenarlos de cosas que los matan, una dieta equivocada, entretenimientos, música,
Una vida donde están nerviosos, donde hay ruidos, donde no hay tranquilidad, donde no hay paz. Los padres los abandonan todo el día fuera de casa. Alguien los cuida, están ignorados, están puestos en una cuna, les dan de comer y los ponen a dormir. No hay atención, no hay cariño, no hay educación. Y esos niños crecen sin afecto, sin corazones tiernos y compasivos, sin conocer a Jesús, ni tampoco amar a su prójimo. Y vemos la condición en la cual se encuentra el día. Pero dice que los niños bien educados serán usados al final para proclamar con voces infantiles el último mensaje de amonestación a un mundo que perece. Continúa diciendo la cita: cuando los agentes celestiales vean que no se permite más a los hombres presentar la verdad. Es decir, llegará un momento que no habrá libertad religiosa. Y no se permitirá que los que no tengan una licencia, una credencial, un permiso, una autorización de una organización, y esta organización esté en armonía con el papado y también esté en armonía ahora con el protestantismo apóstata y esté bajo la unión con el dragón y no tengan el apoyo. Ahora los hombres, los adultos, no se nos será permitido predicar. Pero escuchen, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la deidad, descenderá sobre los niños y ellos harán la proclamación de la verdad. Una labor que los obreros de más edad no podrán hacer, por cuanto su camino está cerrado. Es que cuando llegue ese momento, durante el tiempo del fuerte pregón, ahora el Espíritu Santo hará una obra extraordinaria. Descenderá ahora no solo sobre los adultos en el fuerte pregón, sino ahora vendrá aún sobre los niños. Y la obra que los adultos no podremos realizar, lo que no nos será permitido, o estaremos en una prisión, o quién sabe en qué circunstancia, ahora aquellos niños podrán realizar y podrán terminar la obra. Testimonios para Ministro, la página 116 dice: los labios de los niños se abrirán para proclamar los misterios que han estado ocultos de la mente de los hombres. Así que será una obra que no tenemos idea. Una obra fenomenal, extraordinaria. Ahora el Espíritu Santo vendrá sobre ellos. Los labios de esos niños se abrirán para proclamar misterios que han estado ocultos de la mente de los hombres. Padres y madres, el Señor nos llama a hacer esta obra. Quizás usted diga: bueno, yo no puedo, yo no tengo títulos universitarios, yo no soy un maestro, yo no soy un profesor, yo no tengo conocimiento. Nada de eso es necesario. Lo que es necesario es la unción del Espíritu Santo. Lo que es necesario es un conocimiento de la Sagrada Escritura y conocimiento práctico. Lo que es necesario es un corazón que esté dispuesto a hacer la obra. Pregunto, Jocabed, una mujer esclava en Egipto, ¿estaba preparada? ¿Tenía títulos? ¿Tenía internet? ¿Tenía dinero cuando era una pobre esclava? ¿Preparó a Moisés? Y hoy está en los cielos. Y fue el líder que sacó al pueblo de Egipto. ¿Preparó a Aarón, el primer sumo sacerdote? ¿Preparó a María, profetisa? 3 hijos. Y los 3 jugaron un papel importantísimo en el pueblo de Dios. Hasta el día de hoy estamos siendo impactados positivamente por la obra de una pobre mujer esclava en Egipto. En Egipto. Usted puede hacer la obra también. Ana, una mujer que tuvo a Samuel nada más por 3 años. Y aquel niño de 3 años ahora fue a vivir con Elías, un hombre consentidor, un padre que no supo educar a sus hijos terribles, irreverentes, inmorales, adúlteros, hombres que no tenían control sobre su apetito, que aún robaban de los sacrificios. Y Samuel no se corrompió. Es más, amonestó a Elías por el descuido que había tenido al no saber educar y corregir a sus hijos. Ana lo hizo. Usted y yo también podemos hacerlo. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, una mujer que no tenía títulos, que vivían allá en el campo, ya de edad avanzada, que dependían simplemente del salario de Zacarías, que trabajaba 1 mes y descansaba 2.
No era gente rica, no era gente adinerada, no era gente famosa, gente humilde y sencilla, pero preparó a un joven que preparó el camino para la primera venida de Jesús. ¿Qué de María, la madre de Jesús? Quizás una adolescente nada más. Y el Espíritu Santo vino sobre ella. Y la llamó que ahora sería una mujer bendita sobre todas las mujeres. Y la apartó para una misión especial. Y aquella mujer en sus rodillas, allá con los rollos de las Escrituras y rodeada del libro de la naturaleza, el segundo libro de Dios, supo educar y preparar a Jesús, el Salvador del mundo. ¿Qué de Eunice, la madre de Timoteo, Loida, su abuela? Note, el padre de Timoteo era griego, no era un hombre converso, pagano. Pero aquella madre que tenía el apoyo de una abuela no consentidora, una abuela cristiana que apoyaba a la madre, y ambas se unieron en la educación de este joven. Y este joven se convirtió en un líder, en un obispo. Aún le tocó dar su vida por Jesús años más tarde. ¿Saben lo que tienen en común estas mujeres? A Jesús en sus vidas. Y que educaron a sus hijos en casa. Todos estos niños fueron educados en casa y pudiéramos poner mucho más ejemplo. No olviden, en la cultura judía los niños no iban a la escuela hasta los 12 años. Cuando ya iban ya sabían leer y escribir. Ahora cuando iban a la escuela, 12 años en adelante, no era para recibir instrucción o educación, era simplemente para recibir mayor conocimiento de las Escrituras. A los 12 años ya un niño tenía una profesión también. Sabía usar sus manos, dependiendo cuál fuera la profesión de su padre. Estaba educado en casa y tenía una profesión. Podía ganarse la vida a los 12 años. Podía ser útil en la sociedad a los 12 años. Y la niña a los 13 años, exactamente, podía ser una madre, una ama de casa sin ningún problema. Hoy día las cosas han ido cambiando porque Satanás ha ido cambiando las cosas. Y cada vez usted nota que más temprano y más temprano enviamos a los niños a la escuela, cuando no están listos todavía. Se nos dice claramente que los primeros 8 años los padres deben ser los únicos profesores de los niños. No deben estar bajo la influencia de otras personas. Que la única educación que deben recibir es bajo sus padres, con preguntas los niños haciendo y los padres contestándolas. Dice que deben correr como corderitos. Deben estar rodeados del libro segundo de Dios, que es la naturaleza, mientras que el libro primario, esta revelación de Dios maravillosa, debe mañana y tarde ser puesta en sus corazones, más el ejemplo de sus padres deben verlo. Vemos que es la obra que el Señor desea que nosotros hagamos. Pero hoy día el sistema educativo no es educativo, es un sistema para indoctrinar, para deformar, para crear niños sumisos que sigan el nuevo orden mundial, que estén dispuestos a seguir los dictámenes de aquellas instituciones que el enemigo ha levantado y continuará levantando, no para ser fieles y leales a Dios ni para terminar su obra. Vemos que el Señor nos llama, padres y madres, hoy día a tomar un compromiso con Él. A entrar en ese convenio, en ese pacto, en ese testimonio que Dios ha hecho con nosotros. Aceptar esa ley y decir, Señor, ayúdanos, prepáranos, fórmanos. Queremos hacer esta obra con nuestros hijos, queremos tenerlos aquí con nosotros y ojalá que puedan tenerlo mucho más tiempo que después de los 8 años. Ustedes puedan aún educarlos. Nosotros educamos a nuestros 4 hijos. Los 12 primeros años de instrucción la recibieron en casa. Mi esposa fue la que realmente hizo esa obra que nosotros hoy día le damos gracias a Dios porque fue un privilegio poderlos educar en casa. En vez de ponerlos ahí en el bus que se los lleve y los traiga en la tarde. No, nosotros tomamos el camino difícil, el camino donde no había mucho dinero, donde mi esposa dejó su trabajo y vino a trabajar en casa, donde aún dejé la comodidad y la seguridad de mi empleo para involucrarme más en la educación de ellos y en la formación de sus caracteres y poder ser mayor amigo con ellos y mayor compañero con mi esposa. Y el Señor ha sido bueno, no nos ha dejado, no nos ha abandonado, no nos ha faltado nada. El Señor ha hecho grandes cosas a nuestro favor y lo continuará haciendo si nosotros estamos dispuestos a serle fieles a Él. Y es nuestra oración y nuestro deseo diariamente que esa fidelidad vaya en aumento y que contagie a otras familias también. Vemos que el Señor nos llama a hacer esa obra.
Y el Señor nos va a ayudar y nos va a capacitar para hacer esa obra. Llegó un momento en el pueblo de Israel que Dios tuvo que levantar al profeta Samuel. Y Él tuvo que establecer las escuelas de los profetas. ¿Saben por qué? No era el plan primario de Dios, no era el plan original de Dios. Pero los padres no estaban haciendo la obra en casa. Y Dios sabía que llegaría un tiempo de oscuridad espiritual en la nación de Israel. Y era necesario ahora establecer escuelas de los profetas, donde ahora hombres consagrados tomarían la responsabilidad que los padres debían haber tomado y hecho. Y ellos ahora prepararían una generación de hombres fieles y leales a Dios, de líderes que pondrían en alto los principios de Dios, mientras que la nación caía en apostasía. Así que si usted no va a hacer la obra, busque una escuela cristiana, no de nombre, porque tenga afuera un cartel, un rótulo que diga, no quiere decir que sea cristiana esa institución, de principios, sí. Aunque esté lejos, aunque sea costosa, para que su hijo o hija puedan ir y ser capacitados y preparados para el servicio en la causa de Dios, para la terminación en la causa de Dios. El Señor hoy día nos está llamando, padres y madres, a poder realizar esa obra. Él nos va a ayudar. Él nos va a capacitar. Él nos dará los recursos o los medios necesarios para que si usted y yo decidimos hacer la obra se haga y se termine y sea de éxito. Que aunque sea una obra de sacrificio, porque lo es. La educación en casa no es una obra fácil, requiere educación para los padres, disciplina para los padres, autodisciplina. Requiere estructura, regularidad, orden. Pero todos esos principios ahora pasan a nuestros hijos. Ellos nos pueden abrazar también. Ellos pueden hacer de ellos sus principios también y manifestarlos en sus vidas y después pasarlo a la siguiente generación. El Señor nos va a bendecir cuando en amor a Él, en amor a nuestros hijos, confiando en Él, podemos nosotros permitir que su obra se haga en nosotros y de ende ahora llegue y se haga también en nuestros hijos. Que el Señor nos bendiga.